Buenas tardes, me avisan para empezar la teoría. Buenas tardes, empezamos la teoría. Ya, gracias. Buenas tardes, estimados estudiantes. Siguiendo con las teorías, el día de hoy vamos a evaluar o revisar las fracturas de tobillo con los esguinces de tobillo y luego vamos a hacer las fracturas del pilón tibial. La articulación del tobillo, como ustedes saben, está formado por el extremo distal del peroné, el extremo distal de la tibia y la parte superior del astragal. El peroné y la tibia en su extremo distal van a formar una mortaja, una cúpula, donde va a encajar el astragal, la cúpula del astragal. Y esto va a estar rodeado de ligamentos de tal manera que van a formar un anillo muy estable. Como ven acá, la extremidad está la tibia y el peroné van a crear una mortaja, una cavidad donde va a encajar la tróclea del astragal. La articulación del tobillo es una de las articulaciones más estables y esto se debe a sus ligamentos. En la parte lateral del tobillo vamos a ver ligamentos que van del malleolo peroneo al astrágalo. Tenemos los ligamentos peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y el peroneo que va al calcáneo, peroneo calcáneo. En la parte interna vamos a tener los ligamentos que van del malleolo tibial al astrágalo. En la parte posterior vamos a tener el ligamento tibio astragalino posterior, tibio astragalino anterior, el ligamento que va al calcáneo, el tibio calcáneo, y el que va al escafoides, el tibio escafoideo. Estos ligamentos de la parte interna se van a denominar ligamento deltoideo.
Asimismo, la tibia y el peroné en su parte distal van a presentar una unión, que son los ligamentos tibio-peroneo anterior y el tibio-peroneo posterior, que van a conformar lo que se llama la sindesmosis tibio-peronea. De tal manera que esto va a hacer que el tobillo sea una articulación estable, va a formar como un anillo con mucha estabilidad, y si nosotros vemos que hay una lesión de los ligamentos, una fractura de un maleolo, se va a producir una inestabilidad. En los movimientos del tobillo vamos a tener una flexión dorsal y una flexión plantar. La flexión dorsal puede llegar hasta los 20 grados, mientras que la flexión plantar es mayor, hasta los 50 grados. También vamos a tener movimientos de inversión y de eversión. Inversión cuando hacemos que la planta del pie mire hacia adentro. Eversión cuando hacemos que nuestra planta del pie mire hacia afuera. Estos movimientos de inversión y de eversión se acompañan de 3 movimientos. Para hacer una inversión necesitamos hacer una flexión plantar, necesitamos hacer supinación y necesitamos hacer rotación interna del pie. Cuando hacemos una eversión necesitamos hacer flexión dorsal, pronación y rotación externa del pie. Y estos movimientos son de escasa amplitud. En cuanto a la fractura del tobillo, vamos a ver que la fractura del tobillo son lesiones óseas que se presentan con mayor frecuencia en todas las edades. Aproximadamente un 2% de la población en general sufrirá una fractura de tobillo durante su vida. Y las tasas más altas de fractura de tobillo se dan en mujeres mayores por el problema de osteoporosis. Cuando hablamos de fracturas de tobillo, nos tenemos que referir a los malleolos. Entonces, vamos a tener 3 malleolos. La tibia, en su extremo distal, vamos a tener malleolo tibial. El peroné, en su extremo distal, vamos a tener el malleolo peroneo. Si nosotros vemos el extremo distal de la tibia, vamos a ver que en la parte anterior, acá tenemos la articulación, la cadilla articular de la tibia, su extremo distal. La parte anterior lo vamos a denominar pilón tibial. Y la parte posterior lo vamos a denominar malleolo posterior. De tal manera que cuando hablamos de fractura de tobillo, tenemos un malleolo tibial, un malleolo peroneo y un malleolo posterior. También hay que tener en cuenta que la tibia y el peroné en su extremo distal se van a unir. Como ustedes ven, el peroné se encuentra posterior a la tibia. De tal manera que va a haber una zona de superposición. Prevalencia de acuerdo al número de fragmentos. Cuando vemos una fractura de tobillo, podemos tener fracturas malleolares de un solo malleolo, como vemos acá, fractura del malleolo peroneo. Podemos tener fracturas bimalleolares, fracturas de 2 malleolos. O podemos tener fracturas trimalleolares, fracturas de los 3 malleolos. Malleolo peroneo, malleolo tibial y malleolo posterior. Como ven, las fracturas malleolares son las más frecuentes, un 66%, fracturas bimalleolares un 25% y trimalleolares son las menos frecuentes, un 7%. ¿Cuál es el mecanismo de la fractura para una lesión del tobillo? Y acá tenemos que hacer hincapié en la clasificación de Laue-Hansen.
En la clasificación de Lau-Hansen tenemos en primer lugar la posición del pie en el momento de la lesión. Cuando se produce una fractura de tobillo, puede ser por un mecanismo de supinación, la planta del pie mira hacia adentro, que es lo más frecuente, pero también tenemos un mecanismo de pronación. La planta del pie mira hacia afuera. A esto, a la supinación y a la pronación, le vamos a sumar la dirección de la fuerza causal. Es decir, el pie y el astragalo van a hacer un movimiento de aducción o de rotación externa. Vamos a tener entonces un mecanismo de supinación al cual se va a añadir una fuerza que es de aducción, como vemos acá. El pie se va hacia adentro, se desplaza hacia adentro, o puede presentar una rotación externa del pie. Y el mecanismo de pronación, como ven acá, se va a acompañar de una abducción. La abducción, el pie se desplaza hacia afuera, o también de rotación externa. Entonces, en el mecanismo de la fractura de tobillo, según la clasificación de Lau-Hansen, vamos a tener un mecanismo de supinación con aducción y rotación externa, un mecanismo de pronación con abducción y también rotación externa. La rotación externa se da en los dos mecanismos. Y cuando se producen estos mecanismos, se van a añadir fuerzas que son al final las que van a producir las fracturas tanto en el malleolo peroneo como en el malleolo tibial y en el malleolo posterior. Por ejemplo, cuando tenemos una inversión, una supinación brusca, se va a producir una fuerza de compresión. El astrágalo va a comprimir el malleolo tibial y lo va a fracturar. Pero también puede haber una fuerza de tensión. En el otro malleolo, el pie al irse hacia una aducción, en este movimiento forzado, brusco, se tracciona y se produce una fractura por avulsión. Entonces vamos a tener una fuerza de compresión y una fuerza de distracción. La distracción, la tracción va a producir fracturas por avulsión. Y la compresión va a producir fracturas, tanto en malleolo tibial como en malleolo peroneo. Y si es que el pie se produce una rotación externa, ya vamos a tener una fuerza rotacional, que va a producir ¿qué? Fracturas en espiral. De tal manera que empezamos con el primer mecanismo, que es de supinación-aducción, según la clasificación de Lau-Hansen. Nuestro pie supina, la planta del pie mira hacia adentro, y esto es brusco, el peso del cuerpo, más este movimiento brusco, va a hacer que el astrágalo comprima el malleolo tibial y lo va a fracturar. El pie, hacia irse hacia dentro, al desplazarse bruscamente hacia adentro, va a producir una fuerza de tracción y va a fracturar el malleolo peroneo. Una fractura por avulsión. Si a esta supinación nosotros ya no le añadimos aducción, sino rotación externa, el pie al rotar bruscamente hacia afuera va a producir una fuerza de tensión, de tracción, y va a producir una fractura por avulsión del malleolo tibial, y al rotar va a producir una fuerza de torsión en el malleolo peroneo y va a producir una fractura espironea. Y el otro mecanismo de pronación, la planta del pie mira hacia afuera. Bruscamente, el peso del cuerpo hace que el astrágalo produzca
una fractura por compresión en el malleolo peroneo. Y al desplazarse bruscamente hacia afuera, produce una fuerza de tracción, de tensión en el malleolo tibial y va a producir una fractura por abulsión. Este es un mecanismo de pronación y abducción. Si en lugar de abducción se produce una rotación externa, se va a producir una fractura por abulsión, por tracción del malleolo tibial y una fractura por torsión en el malleolo peroneo. Estos son los 4 tipos, según la clasificación de Lau-Hansen, que explican el mecanismo por el cual se fracturan las fracturas del tobillo. Cuando llega un paciente a la emergencia con fractura de tobillo, va a presentar dolor intenso, va a haber limitación funcional, el paciente no puede apoyar el miembro afectado, a la inspección vamos a ver una zona de tumefacción, va a haber una zona de quimosis, va a haber una zona de deformidad, va a haber movimiento anormal. Y cuando hacemos la palpación podemos sentir la crepitación. Solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, una simple radiografía antero-posterior, donde vamos a ver el malleolo medial, el malleolo peroneo, el astragal. Y el espacio entre el astrágalo y esta mortaja, que tiene que ser simétrico. Como ven, en esta radiografía frontal no se logra ver bien toda la mortaja. En la radiografía lateral vamos a ver el malleolo tibial, acá, el malleolo peroneo, vamos a verlo por acá, el malleolo posterior, que viene a ser esto, la caída articular de la tibia, en la parte posterior, las fracturas del malleolo posterior se ubican en esta zona, y esta es la zona del malleolo posterior, tenemos el astrágalo, tenemos el calcáneo. Como les decía, en una radiografía frontal normal de tobillo no logramos ver bien todo el espacio de la mortaja. Para poder ver todo el espacio de la mortaja, tenemos que solicitar una radiografía de mortaja, es decir, con 15 grados de rotación interna del pie. Y ahí sí podemos ver toda la mortaja. Esta mortaja tiene que ser simétrica, no puede tener más de 4 o 5 milímetros de ancho. Acá tenemos la mortaja. Cuando vemos que ya hay una alteración de la mortaja, como vemos acá, aumenta el espacio de la mortaja en la parte interna, podemos decir que hay una lesión, por ejemplo, del ligamento del tobillo, que está produciendo una inestabilidad. Y con miras al tratamiento, tenemos a la clasificación de Daniels-Weber. Weber clasifica la fractura de tobillo en 3 tipos. La de tipo A, que son fracturas que se producen por debajo de la sindesmosis. Es decir, Weber clasifica las fracturas teniendo en cuenta el malleolo peroneo y la sindesmosis, que es la unión tibio-peroneo. Esta sindesmosis le va a dar estabilidad al tobillo. Si se rompe la sindesmosis, la apertura de esta zona va a producir una inestabilidad. De tal manera que Daniels-Weber nos indica que las fracturas tipo A son por debajo de la sindesmosis, infrasindesmótica. Las fracturas que se producen a nivel de la sindesmosis se le denomina tipo B.
Y las fracturas que se producen por encima de la sindesmosis son tipo C. ¿Qué características tienen estas fracturas? Que las infrasindesmóticas normalmente son estables, como ven acá, no hay mucho desplazamiento. Se puede hacer un tratamiento conservador. Las fracturas transindesmóticas a nivel de la sindesmosis, como vemos acá, un 50% requieren cirugía y un 50% no. Mientras que las fracturas suprasindesmóticas tipo C son fracturas, como ven, por arriba de la sindesmosis, y estas fracturas mayormente se acompañan de desgarro, de lesión de la sindesmosis. Se apertura la sindesmosis. De tal manera que son fracturas inestables. Estas fracturas requieren mayormente cirugía. Si nosotros hacemos una correlación entre las fracturas según la clasificación de Weber y según la clasificación de Laub-Hansen, podemos ver que las fracturas de Laub-Hansen que veíamos en supinación-aducción se correlacionan con las fracturas tipo A de Weber. Las fracturas por supinación, pero con rotación externa, se correlacionan con las fracturas tipo B de Weber, a nivel de la sindesmosis. Y las fracturas por pronación con rotación externa, según Laub-Hansen, se correlaciona con las fracturas tipo C de Weber. Aquí ya tenemos una lesión de la sindesmosis. Y dentro de estas fracturas por pronación y rotación externa, tenemos un nombre propio que es la lesión o fractura de Mason-Neubauer. Que la característica es que se produce la fractura con ruptura de la sindesmosis, pero se rompe también toda la membrana interósea. Y la fractura se produce cerca al cuello del peroneo. Son fracturas largas. En cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Siempre que uno tiene una fractura al cual vamos a indicar un tratamiento, siempre el tratamiento conservador tiene que ser nuestro tratamiento de elección, porque muchas veces las fracturas, cuando se hace un tratamiento quirúrgico, puede provocar complicaciones. En quienes hacemos un tratamiento conservador, en las fracturas estables, mínimamente uno desplazadas. Por ejemplo, las tipo A de Weber, ¿no? Donde hay una fractura con poco desplazamiento, nuestra mortaja está bien, no hay problema, hacemos un tratamiento conservador. ¿Cómo hacemos el tratamiento conservador? Con un yeso tipo bota, 4 a 6 semanas, solicitamos nuestra radiografía de control, evaluamos que hay un buen callo óseo y luego retiramos el yeso y pasa un periodo de rehabilitación. Y el tratamiento quirúrgico en la fractura de tobillo para las fracturas inestables. Porque la inestabilidad va a provocar alteraciones en la articulación del tobillo. Estas fracturas inestables son fracturas, por ejemplo, que se acompaña de la lesión de la sindesmosis. Ven cómo se apertura la mortaja. Es una fractura con inestabilidad. Necesita tratamiento quirúrgico. Fractura de peroné, que podría tratarse conservadoramente, pero que vemos que la mortaja siempre acá. Entonces suponemos que hay una lesión del ligamento deltoideo. Tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico porque son fracturas inestables. Las luxofracturas, cuando se produce una luxofractura, aparte de la fractura hay una luxación, vemos como hay un desplazamiento del pie hacia posterior. En estas circunstancias se rompe todos los ligamentos, la cápsula,
y se produce una inestabilidad, tenemos que hacer un tratamiento aquí. La fractura del malleolo posterior, acá tenemos nuestra tibia, nuestra caría articular, y acá tenemos el malleolo posterior. Si esta fractura es más del 25% de esta caría, necesita un tratamiento quirúrgico. Y obviamente las fracturas expuestas que necesitan hacer una limpieza quirúrgica en sala de operaciones y estabilizar el tobillo. Vamos a tener entonces fractura del malleolo medial, fractura del malleolo lateral, fractura del malleolo posterior, lesiones de la síndrome. Y cada uno necesita un tratamiento especial. La fractura del malleolo tibial. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Hacemos una incisión a nivel del malleolo tibial, llegamos a la zona de fractura, limpiamos los cabos, los fragmentos, evitamos que haya tejido que se interponga en la fractura, reducimos, es decir, acomodamos el fragmento, el malleolo, lo estabilizamos con una pinza y comenzamos a colocar los tornillos. Primero brocamos, hacemos un orificio, puede ser uno, puede ser dos, y colocamos los tornillos. Como ven, cerramos la fractura, comprimimos. Son tornillos, como ustedes ven, que tienen una parte lisa y una parte con rosca. De tal manera que a nosotros ir introduciendo el tornillo, haciendo presa en esta zona donde tenemos la rosca, es una zona esponjosa, y se va comprimiendo la fractura. Como vemos acá. Revisamos nuestra mortaja y le vemos bien. Malleolo peroneo, hacemos una incisión longitudinal a nivel de la parte distal del peroné. Tenemos nuestra fractura, limpiamos. Tenemos que tener los bordes de la fractura sin tejido normal para que no se interpongan. Reducimos la fractura y colocamos una placa con tornillos. En este caso ya va a ser placa con tornillos, como vemos acá. Siempre revisamos nuestra sindesmosis y nuestra mortaja, que están bien. El malleolo posterior, como les decía, vemos la caría articular de la tibia y vemos cuánto de malleolo posterior se ha fracturado. Acá tenemos una fractura de más de un 25 a 30%. Es decir, requiere una cirugía. Hacemos una incisión al costado del tendón de Aquiles, reducimos y colocamos los tornillos de adelante hacia atrás. Tornillos, como ustedes ven, esponjosos, una zona lisa y una zona de rosca. Como vemos acá. Y por último, muchas lesiones como las fracturas tipo C de Weber que se acompañan de lesión de la sindesmosis, se desgarra todo este tejido sindesmótico, de tal manera que muchas veces estas fracturas, esta lesión de la sindesmosis se acompaña pues de fractura de malleolo peroneo, malleolo tibial. Tenemos que primero reducir nuestro malleolo tibial, nuestro malleolo peroneo, colocamos nuestros material de osteosíntesis en nuestros implantes y al final colocamos una pinza para reducir, para cerrar la sindesmosis y colocamos tornillos. Estos tornillos, como ustedes ven, el peroné se encuentra posterior a la tibia. De tal manera que este tornillo tiene que tener una angulación. Y se coloca a través de un orificio de la placa.
Este tornillo que va a cerrar la sindesmosis, va a reducir la sindesmosis, se llama tornillo de posición, que se coloca aproximadamente entre 1.5 y 3 centímetros de la cavidad articular. Y normalmente entre 3 semanas a 4 semanas tiene que retirarse. ¿Por qué? Porque muchas veces un paciente al comenzar a deambular va a producir una presión y se puede romper el tornillo. Acá vemos una fractura tipo B de Weber con fractura del malleolo tibial inestable. Colocamos una placa en el malleolo peroneo y un tornillo en el malleolo tibial. Nuestra sindesmosis se encuentra conservada. Fractura tipo B de Weber. En este caso también tenemos una fractura en malleolo tibial, tornillos en el malleolo tibial y placa en el malleolo peroneo. Nuestra sindesmosis se reconstruye. Pero acá tenemos una fractura tipo C de Weber, fractura por encima de la sindesmosis. Estas fracturas tipo C, como le digo, son inestables porque se lesiona la sindesmosis. Todo este tejido fibrótico de la sindesmosis se desgarra y se apertura la unión de tibia con peroneo. Y se produce una inestabilidad. Colocamos nuestra placa en el peroné y un tornillo que va de peroneo. Vemos cómo se cierra, mejora la sindesmosis. Es una buena cirugía. Y acá tenemos una fractura tipo B de Weber, malleolo tibial fracturado y también fractura del malleolo posterior. Tenemos un desplazamiento, una gradita acá. Operamos nuestro malleolo peroneo, nuestro malleolo tibial y nuestro malleolo posterior con tornillos que van de adelante hacia atrás y vemos cómo se corrige ese desplazamiento del malleolo posterior. ¿Qué complicaciones nos puede traer una fractura de tobillo? Pérdida de la reducción. Cuando se opera fractura de tobillo y cualquier fractura en general en traumatología, siempre te tiene que utilizar el material adecuado, tener una buena técnica quirúrgica. Por ejemplo, acá tenemos una fractura, ¿no?, de bimalleolar aparentemente. Se ha corregido la mortaja, como ven acá, pero el malleolo tibial aparentemente ha sido tratado con clavos y alambre, que probablemente no ha sido una buena elección. Vemos cómo se ha desplazado, no se ha estabilizado bien el malleolo tibial. Eso ha producido que se produzca una inestabilidad. La placa en el malleolo peroneo se ha fatigado, se ha quebrado y se ha producido una subluxación. El pie se va hacia atrás, se desplaza hacia posterior. Y esto, si continúa así, se ha producido una consolidación viciosa. Que es otra de las complicaciones, una consolidación viciosa. Consolidación en mala posición. Pseudoartrosis, tanto a nivel del malleolo tibial como del malleolo peroneo. Pasa el tiempo y no hay consolidación, se apertura el canal, se obstruye el canal medular con tejido fibrocartilaginoso. Esto nos indica que ya no va a haber consolidación, como igual en el malleolo tibial. Se tiene que hacer una cura quirúrgica, una nueva operación, con apertura del canal, con injerto y con material de osteosíntesis. Movilidad, infección y dehiscencia de la herida operatoria. Muchas veces se hacen las cirugías. La herida operatoria a veces se produce una infección. A veces la herida operatoria se abre por dehiscencia. Tenemos que hacer limpiezas, antibióticos, hasta mejorar. Movilidad limitada. Muchas veces los pacientes quedan con una movilidad limitada cuando deambulan. Y artrosis de tobillo. Vemos cómo, por ejemplo, este tipo de lesión
puede llevarnos a una artrosis, una enfermedad degenerativa del tobillo que muchas veces puede terminar en una artroplastia. Y ahora vamos a revisar lo que es el esguince de tobillo, que es la distensión o ruptura total o parcial de un ligamento que se produce como consecuencia de una tracción o excesivo estiramiento del mismo. En este caso, de los ligamentos que conforman el tobillo. Y tendremos que evaluar qué ligamentos tenemos en el tobillo. Como en fractura de tobillo vimos, vamos a tener ligamentos en la parte lateral, en la parte interna, que es el ligamento deltoideo, y nuestros ligamentos tibio, peroneo anterior y posterior, que van a conformar la sindesmosis. El esguince de tobillo es una de las patologías más frecuentes de todo el sistema musculoesquelético. Hay una incidencia de un caso por 10.000 habitantes. De todos los traumatismos que se atienden en las emergencias, los esguinces de tobillo representan aproximadamente un 40%. Y se ha visto que la lesión ocurre 2 a 3 veces más frecuente en el tobillo dominante. Y algo muy importante que es una lesión infravalorada, tanto por el médico como por el propio paciente. Muchas veces hay pacientes que con esguince de tobillo, que el médico muchas veces indica radiografías, no hay lesión ósea, y le indica al paciente que le da de alta con antiinflamatorios y muchas veces no inmoviliza un tobillo. Y es un tobillo que pasa el tiempo, no ha recibido inmovilización y puede presentar ciertos grados de dolor. Y muchas veces el médico al revés indica una inmovilización del tobillo, por ejemplo, un aparato de yeso. El paciente que muchas veces tiene que laborar todos los días, muchas veces no toma en cuenta esto, se retira a su casa, sigue caminando, sigue trabajando y posteriormente pasa los 2 meses, 3 meses y siguen con dolor. Se hace un problema crónico. Las lesiones laterales del tobillo, cuando hablamos de un esguince, son las más frecuentes. El 85% de esguince del tobillo se producen a nivel lateral del tobillo, de los cuales el ligamento peroneo astragalino anterior es el más frecuente, 70%. Las lesiones mediales, el ligamento deltoideo, 5%, y las lesiones de la sindesmosis son 10%. Como ven, las lesiones de los ligamentos a nivel lateral son los más frecuentes. Y también, como ustedes ven, la inversión, la supinación del pie es lo más frecuente. La clasificación de las lesiones ligamentarias de tobillo, tenemos a lesiones de primer grado, segundo grado y tercer grado. En las lesiones de primer grado va a haber una elongación del ligamento con micro rupturas. En las lesiones de segundo grado va a haber una ruptura ya parcial. Y en las lesiones de tercer grado ya vamos a tener una ruptura completa. Como ven, depende mucho de el movimiento que produce el pie, la supinación. Cuanto más supina el pie, se produce mayor lesión. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Tenemos la lesión de grado 1, donde vamos a ver
que es una lesión leve del ligamento, microdesgarros, hay poco dolor, hay un discreto edema, no hay pérdida de la función, el paciente puede realizar flexoextensión sin problema, el paciente puede deambular sin problema, son lesiones microscópicas. El grado 2, donde ya hay una ruptura parcial, vamos a tener que son lesiones de menos del 50% del ligamento, dolor moderado, cuando nosotros hacemos presión, va a haber una zona equimótica, pérdida de la función, pero moderada, el paciente puede hacer flexoextensión con dolor, decimos que deambule y va a tener dolor cuando camina. En cambio, el esguince grado 3 de tobillo ya es una lesión completa del ligamento, va a haber un intenso dolor, un gran edema, equimosis amplia y se pierde la función articular. No puede hacer flexoextensión. Y va a tener una dificultad marcada para la marcha. En otros exámenes de ayuda diagnóstica, una radiografía. Si bien es cierto, en esta radiografía no podemos observar los ligamentos, pero indirectamente nos puede indicar si hay algún tipo de lesión. Nos hace sospechar alguna lesión ligamentaria. Veíamos en nuestra radiografía de tobillo normal que nuestra mortaja tiene que ser simétrica y hay una zona de superposición entre el peroné que está por detrás de la tibia. Acá se superpone peroné y tibia. Y se produce una imagen, como ven, radiopaca, dicho de otra manera, más blanca. Y vemos una radiografía donde se ha perdido esta imagen de superposición, se ha ampliado esta imagen radiolúcida, se ha perturado la mortaja, que nos está indicando que hay una lesión de la sindesmosis. La ecografía nos permite valorar la indemnidad o afectación ligamentosa. Vemos el malleolo lateral, el ligamento peroneo astragalino, acá lo vemos bien, con sus fibras, y vemos como acá hay lesión. La tomografía solo es un complemento, nos permite evaluar si haya habido un fragmento cartilaginoso óseo que se haya desprendido. Y la resonancia magnética es el examen que mayormente nos va a ayudar a ver bien la lesión de ligamentos. Por ejemplo, acá tenemos un tobillo normal, vemos la zona de la sindesmosis con nuestros ligamentos tibio peroneo, tanto anterior como posterior, y vemos en el tobillo afectado cómo se ha separado la tibia del peroneo. Se ha ampliado esta zona, esta imagen, se han roto los ligamentos, es una ruptura de la sindesmosis. Y lo podemos evaluar con esta resonancia magnética. Como le decía, la radiografía nos permite ver algún signo indirecto, como vemos acá, la zona de superposición más radiopaca, más blanca, y una zona clara, radiolúcida. Cuando se rompe la sindesmosis, se pierde esta zona de superposición y se amplía esta zona radiolúcida. La mortaja se amplía. Acá vemos nuestra mortaja que tiene que ser simétrica. Acá, por ejemplo, comparamos los dos tobillos, vemos acá la zona de superposición más blanca, la zona radiolúcida. Acá vemos que se ha perdido la zona de superposición. Y esta zona radiolúcida se amplía. Se ha perturado la mortaja. Lesión de la sindesmosis. Igual que en el tobillo se coloca tornillos de peronea a tibia, se reduce y vemos cómo nuevamente encontramos nuestra zona de superposición bien.
ha mejorado la sindesmosis. Muchas veces se decía de que los esguinces de tobillo se está haciendo excesivo uso de las tomas radiográficas. Entonces aparecieron las reglas de Ottawa que nos indican en qué casos debemos de solicitar una radiografía o bien de tobillo o bien de pie. Y estas reglas indican que tenemos que solicitar una radiografía de tobillo en un esguince de tobillo si existe dolor en la zona malleolar. El peroné, 6 centímetros, y de la tibia también 6 centímetros. Si encontramos dolor en estos malleolos, tenemos que solicitar radiografía, hacemos deambular al paciente, vemos que hay incapacidad para dar 4 pasos, igualito solicitamos nuestra radiografía de tobillo. Y radiografía de pie, si es que existe dolor a nivel del escafoides, en la base del quinto metatarsiano, igualito lo hacemos deambular. Si no puede dar más de 4 pasos por dolor, indicamos radiografía de pie. Son las reglas de Ottawa. Y el tratamiento en los esguinces de tobillo, vamos a tener un tratamiento inmediato y un tratamiento definitivo. De primera intención tenemos que determinar el alcance de la lesión. ¿Ante qué tipo de esguince estamos? Primer grado, segundo grado, tercer grado. Vemos el aumento de volumen, el dolor, la inestabilidad. Inicialmente podemos hacer un vendaje, aplicamos hielo para desinflamar, elevamos la extremidad para disminuir el edema. Luego tenemos que plantearnos nuestro tratamiento definitivo. En los esguinces grado 1 debemos de indicar antiinflamatorios, hielo para desinflamar, y lo podemos inmovilizar durante 3 o 4 días, ¿sí? Y luego de lo cual estos pacientes presentan una buena recuperación funcional. El grado 2, cuando ya hay una ruptura parcial, la inmovilización puede ser con un aparato de yeso, como vemos acá. Se puede mantener entre 1 y 2 semanas. Depende mucho del médico que hace el tratamiento. En estos casos el paciente puede deambular con apoyo. Y luego de 1 o 2 semanas o 3 semanas indicamos la terapia, luego de retirar el yeso. En el grado 3, donde ya hay una ruptura, tenemos que sopesar ante qué paciente estamos. Si es un paciente deportista, menor de 40 años, joven, activo, con una función alta del tobillo, se prefiere una rehabilitación temprana. Y en estos casos podría estar indicada una corrección quirúrgica. Si es un paciente de mayor edad, que poca práctica deportiva, baja demanda funcional, se prefiere el manejo conservador, se puede aplicar el yeso por 3 o 4 semanas, luego retiramos el yeso y empezamos con la fisioterapia. Por último vamos a ver la fractura del pilón tibial, que viene a ser esta parte, ¿no? La parte anterior del extremo distal de la tibia con su caída articular. Decíamos que la parte posterior lo denominábamos malleolo posterior. Se entiende por fractura del pilón tibial la lesión traumática del extremo distal de la tibia y tiene como característica de ser una fractura articular. Hay compromiso articular. El pilón tibial comprende anatómicamente el extremo distal de la tibia, incluyendo la superficie articular,
y su límite proximal se encuentra aproximadamente entre 8 a 10 centímetros de esta superficie articular. Esta zona viene a ser zona del pilón tibial. De todas las fracturas de tibia, la fractura del pilón tibial corresponde a un 5 al 7%. Hay un predominio masculino, 57 a 65%, y la edad media se da entre los 35 a 40 años. Vamos a tener fracturas de alta energía, traumatismos o fracturas con mecanismos de baja energía. Entonces, los traumatismos de alta energía, ¿dónde los vemos? En accidentes de carretera. En pacientes que practican el esquí, donde se caen, se precipitan. Y los traumatismos de baja energía lo vamos a ver en pacientes de edad avanzada, sobre todo mujeres, porque tenemos ya un hueso osteoporótico. ¿Cuáles son las diferencias? En el traumatismo de alta energía afectan grandemente la superficie articular de la tibia, como ven acá. Importante lesión de tejidos blandos. Y la configuración de la fractura son altamente cominutas y desplazadas, como ven. Son fracturas más complejas. Los traumatismos por mecanismo de baja energía, generalmente por un mecanismo de torsión, como vimos en las fracturas de tibia, ¿se acuerdan? El pie queda, se puede estar deambulando, el pie cae en un buzón, rota toda la extremidad y se puede fracturar. Es un mecanismo entonces de torsión. ¿Qué característica tiene la fractura? Que los fragmentos óseos son más grandes, menos conminución. La superficie articular está afectada, pero la conminución va a ser menor. Y la lesión de tejidos blandos también va a ser mínima. Y la fractura van a ser mínimamente desplazadas o no desplazadas, como vemos acá. Como ven, son fracturas que, a diferencia de la traumatismo de alta energía, son fracturas poco complejas. Y en la fractura del pilón tibial tenemos la clasificación de Rodian-Howard, que clasifica la fractura del pilón en 3 tipos. Como ven, son fracturas en donde en el tipo 1, la fractura tanto en la cavidad articular como en la cortical tienen escaso desplazamiento. En la de tipo 2 hay mayor desplazamiento. En estos dos casos ven que no hay conminución. Pero las tipo 3 ya vemos conminución, tanto en la cavidad articular como en la cortical. Como ven acá. Y esto hace que las tipo 3 sean mucho más complejas. Muchas veces estos pacientes con fractura del pilón tibial son pacientes que han sufrido o presentan fracturas muy complejas, producto de accidentes de tránsito, fractura de alta energía, y a veces puede haber otros órganos comprometidos. Si fuera así el caso, tienen que ser manejados en las unidades de trauma-shock para estabilizarlos. Desde el punto de vista traumatológico, un paciente ya estable, vamos a ver que son pacientes que presentan dolor, impotencia funcional. En la zona de la fractura vamos a ver zonas de abrasiones, hematomas, lesiones ampollosas. Tenemos siempre que evaluar las partes blandas, las heridas que muchas veces son amplias a colgajos, va a haber deformidad. Siempre tenemos que hacer una buena exploración neurológica y vascular para descartar lesión de algún nervio, lesión de alguna arteria. Y como son fracturas de alta energía, tenemos que hacer un descarte siempre de un síndrome compartimental. Solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, una radiografía simple, antero-posterior,
Siempre tenemos que solicitar la radiografía anterior-posterior, pero para evaluar la mortaja, proyecciones laterales. Siempre en nuestra radiografía debemos incluir toda la tibia, el peroné, también el pie, para descartar algún otro tipo de lesión. Por ejemplo, acá vemos una fractura conminuta con afección de la cavidad articular. Pero el examen que mayormente nos va a ayudar es la tomografía de espiral multicorte en reconstrucción 3D. Como vemos acá, podemos ver exactamente los fragmentos. Muchas veces no vemos fracturas que vemos en la tomografía, en la radiografía no la vemos, vemos en la tomografía. Lesiones de las tragas. Esta tomografía nos va a ayudar a ¿qué? A planificar una cirugía, sobre todo en la fractura de alta energía. En el manejo inicial, en la fractura de baja energía, son pacientes que están más estables, indicamos una analgesia adecuada, inmovilizamos la fractura mediante una férula, elevación del miembro y lo observamos, a fin de descartar algún problema neurovascular, un síndrome compartimental. Entonces el paciente lo mantenemos en observación. La fractura de alta energía, evaluamos lesiones neurológicas, lesiones vasculares. Si fue el caso, muchas veces se tienen que ingresar hasta las operaciones con el cirujano vascular para reparar la arteria y nosotros estabilizar. Si es una fractura expuesta, tenemos que hacer limpiezas quirúrgicas. Y en todos estos casos, tenemos que indicar un fijador externo como estabilizador inicial, como control de daño. Nos saca una fractura, colocamos el fijador externo y lo estabilizamos. Mejora la alineación, la reducción de los fragmentos. Y estos pacientes, al igual que el de baja energía, los mantenemos en observación para indicar el tratamiento ya definitivo. Y vamos a tener un tratamiento definitivo que puede ser conservador. El manejo conservador, que es con un aparato de yeso, lo indicamos para la fractura de pilón con mínimo desplazamiento. Son fracturas que con el aparato de yeso podemos mantener la alineación. Como son fracturas que afectan la zona de carga, tenemos que evitar la carga de peso por lo menos 4 o 6 semanas hasta que tengamos una buena consolidación. Esta fractura, su pronóstico es bueno. Y la fractura de alta energía, que lo tenemos en observación con nuestro fijador externo, cuando mejora los tejidos blandos, tenemos que indicar nuestro tratamiento definitivo, nuestro tratamiento quirúrgico. Y tenemos 3 opciones. Si vemos que con nuestro fijador la reducción de la fractura ha sido aceptable, podemos mantener el mismo fijador como tratamiento definitivo. Si vemos que el fijador no ha mantenido una buena reducción de los fragmentos, podemos retiramos el fijador y pasamos a una reducción y osteosíntesis con placa y tornillos. Y también podemos retirar el fijador y podemos pasar a otro tipo de fijador, donde le podemos añadir algún implante a nivel de la fractura. Para hacer la cirugía de fractura del pilón tibial, tenemos que seguir ciertos principios. Por ejemplo, tenemos nuestra fractura del pilón. Normalmente esta fractura se acompaña de fractura del peroné. Hay gran conminución, de tal manera que nuestro primer principio que tiene que ser restaurar la longitud de la extremidad. Tenemos que reconstruir la longitud.
¿Qué hacemos para eso? Hacemos una cirugía del peroné. Reconstruimos el peroné. Reducimos el peroné, colocamos un implante. Al reducirse el peroné, también se reduce los fragmentos y la tibia puede restaurar su longitud. Segundo principio, hacemos una reducción anatómica de la superficie articular. Vemos cómo hay una incongruencia de la superficie articular. Tenemos que reconstruir la caída articular, como vimos en fractura del platiyo tibial. Toda fractura articular tenemos que reconstituir la caída. Colocamos clavos, tornillos, y vamos a tener probablemente zonas de defecto. De tal manera que nuestro tercer principio tiene que ser aporte de injerto óseo para restaurar la pérdida. Y por último, nuestro cuarto principio tiene que ser dar soporte a la columna medial. Implante, material de osteosíntesis en la parte medial, la parte de la tibia, para estabilizar, esperando la consolidación de la. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura del pilón que se estabiliza con un fijador externo, se coloca un clavo en el malleolo, en el peroné, para tener la longitud de la extremidad. Vemos que hasta el final se usaba este fijador y su resultado es bueno. Acá tenemos otra fractura del pilón con compromiso articular. Cuando vemos la radiografía no vemos la magnitud. Acá en una tomografía vemos la magnitud de la fractura. Esta carilla se ha roto en varias partes, varios fragmentos. Se coloca placa en el malleolo peroneo para mantener la longitud de toda la extremidad. Placa en la tibia. Se reconstituye la caridad articular. Buena reducción, la caridad articular aparentemente está bien. Acá tenemos otro tipo de fractura con compromiso articular, fijador externo, un clavo en el peroné para mantener la longitud, una placa pequeña en la tibia. Luego de un tiempo se retira el fijador y se pasa a una osteosíntesis con placa y tornillos. Vemos que la reconstrucción de la carilla ha sido buena y la reducción del peroné ha hecho que la longitud de la extremidad sea buena, se conserve. Acá vemos otra fractura del pilón con compromiso articular, con varios fragmentos, con un minuto. Se coloca la placa en el malleolo peroneo primero, en el peroné, para reconstruir la longitud. Probablemente se coloca injerto, placas y la reconstrucción de la carilla. Buena evolución. ¿Qué complicaciones nos puede traer una fractura del pilón tibial? Una pseudoartrosis, por ejemplo. Vemos cómo se coloca una placa en una fractura del pilón. La mortaja vemos que está alterada. Vemos acá cómo se consolida en mala posición. Hay un valgo. Eso va a traer problemas degenerativos en el tobillo. Entonces tenemos una pseudoartrosis. Vemos que no hay consolidación. Va a necesitar una cura quirúrgica con injerto, cambiar el implante. Vemos una consolidación viciosa. Estas fracturas, cuando afectan la cavidad articular, pueden producir una artrosis, que muchas veces se tiene que hacer una operación para fusionar tanto el hueso de la tibia con el astrágalo. Una artrodesis, haciendo un hueso único.
Son pacientes que pueden presentar rigidez articular y dolor crónico. Muchas veces esas fracturas, cuando hay dolor crónico, una artrosis, podemos hacer una, como le digo, una artrodesis. Fusionar la tibia con el estriador, extirpando todo el tejido cartilaginoso para poder fusionar tibia con el estriador. Obviamente que el paciente no va a tener función de flexo-extensión, pero el dolor ya no vamos a tener un paciente con dolor. ¿Alguna pregunta? La diastasis es la separación. Por ejemplo, el peroné y la tibia están unidos en la parte distal. Entonces, cuando se rompen los ligamentos, la sindesmosis es un tipo de articulación fibrótica. La tibia y el peroné, como vemos acá, la tibia y el peroné están unidos por un tejido fibrótico, es la sindesmosis. Cuando se rompe este tejido fibrótico, se apertura la sindesmosis y esa apertura, ese ensanchamiento se le llama diástasis. Lo que pasa es que esos movimientos, ese es un mecanismo de producción. El paciente al llegar a la emergencia, no es que va a permanecer con su pie, con su tobillo en pronación, rotación externa, sino ese es el movimiento brusco que se ha producido en el momento que el paciente, dicho de otra manera, se ha torcido el tobillo. Pero al llegar a la emergencia, ya el pie recupera su ubicación normal, pero ya ha producido lesiones. Generalmente, cuando se producen fracturas por espiral, fracturas espiroideas en el malleolo peroneo, podemos suponer que esta ha sido una fractura por rotación externa del pie. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco por su atención y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor.